¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerden muy bien, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una discrepancia jurídica, llamémoslo así, o un choque de trenes, dirían otros, respecto a la justicia penal militar y la Fiscalía General de la Nación. ¿Pero por qué está ocurriendo eso? Por los procesos, por las investigaciones que se están adelantando contra miembros de la fuerza pública en el marco o en lo que ha ocurrido alrededor de las protestas que se adelantan desde el pasado 28 de abril, cuando inició el paro nacional. Uno de esos, el caso de un mayor y un teniente que fueron capturados por la justicia penal militar por su presunta vinculación al asesinato de Santiago Murillo, un joven que falleció en las protestas, en las revueltas del pasado 1 de mayo en Ibagué. Pues la Fiscalía interpuso un conflicto de competencias. Luego envió una carta a el ministro de Defensa, Diego Molano, pidiéndole que la carta la firma el fiscal general Francisco Arbosa. ¿Y qué le estaba pidiendo? Que de manera inmediata entregara un informe sobre las personas que están siendo procesadas, los casos que se están adelantando y bueno, una serie de datos pues, que harían parte de esos procesos. Pues aquí hay una controversia y pues para resolverla invitamos a dos expertos penalistas en la materia, el doctor y el profesor Francisco Bernate y el doctor Andrés Garzón. Arranco con el segundo que salude, doctor Garzón. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Aquí sí puede haber un choque de trenes entre la justicia penal militar y la fiscalía en razón a esa carta y a ese conflicto de competencias que se está zanjando. Bueno, muy buenas tardes para todos, para Francisco, para los televidentes de Semana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que yo veo aquí es que, en efecto, en el fondo, el fiscal tiene razón, pero en la forma se está equivocando de cabo a rabo, porque le está mandando una carta a quien no tiene que entregarle la información. La información no se la puede entregar, la tiene que ser quien se la va a entregar es la dirección de la justicia penal militar, no el ministro, porque con el decreto 312 de 2021, en el que se crea el Departamento Administrativo de la Justicia Penal Militar, pues se escindió este Departamento Administrativo del Ministerio. Por lo tanto, está enviando una carta a quien no le puede dar respuesta. Tiene razón en la medida en que, por regla general, la justicia ordinaria prima en la investigación de todo tipo de hechos en la jurisdicción colombiana. Distinto es que posteriormente la justicia ordinaria entienda que dichos actos fueron cometidos en razón o en ejecución del servicio o de la función de policías o militares y por ello envíe el conocimiento de esa investigación a el Departamento Administrativo o a la justicia penal militar. Esa sería la razón. Ahora, van a pasar 10.000 cosas y por lo menos dos hipótesis que serían importantes para explicar. Uno, que la justicia penal militar ya esté en conocimiento de esas investigaciones o ya tenga unas investigaciones. Allí lo que hace la Fiscalía es proponer el conflicto de competencias, el conflicto positivo de competencias, diciéndole a la justicia penal militar, no al ministro, a la justicia, diciéndole, mire, yo soy el competente y ese conflicto va a ser resuelto por el Consejo Nacional de Disciplina de la antigua Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Y el otro sería a la inversa, es decir, que la Fiscalía General de la Nación tenga en marcha investigaciones de estos hechos y la Justicia Penal Militar considere que es competente. Entonces será esta segunda, la Justicia Penal Militar, será la que proponga este conflicto de competencias. Eso es lo que yo creo que se va a dar, pero claramente tiene razón en el fondo, pero no en la forma. Bueno, doctor Bernate, aquí podemos encontrar algo de desconocimiento o de pronto de sobrepasar esa institucionalidad que está entre las diferentes entidades. ¿Puede ocurrir esto? Pues por supuesto, con un saludo muy especial, muy afectuoso, César, a todo el equipo de Semana y un saludo muy cariñoso a Andrés, que tiene un lugar muy especial en mi corazón.
Muchísimas gracias por esta invitación. Yo creo que es un desafío a la institucionalidad, es un desafío a la independencia judicial. Yo no creo que nuestro fiscal general de la Nación no sepa que la justicia penal militar dejó de depender del Ministerio de Defensa, no solamente por el decreto que citaba el doctor Garzón, sino porque así lo estableció la ley 1407, que ya tiene muchos años. Cualquier persona medianamente informada vio un acto en el que el señor presidente de la República posesionó al exfiscal general de la Nación, que le entregó el cargo al doctor Barbosa, el doctor Fabio Espitia Garzón. Entonces yo creo que lo envió al Ministerio de Defensa, que para estos efectos es lo mismo que la alcaldía de Facatativá o que la Corporación Autónoma Regional. En segundo lugar, la discusión de la justicia penal militar u ordinaria no se define así, con una carta de, bueno, envíenme todos los casos. No, eso es en cada caso en concreto que se va a plantear el debate, y el debate lo resuelve la Corte Constitucional. Con anterioridad al Consejo de la Judicatura, cuando se crea la Comisión de Disciplina, se pasó a la Corte Constitucional, pero no es una regla general, se mira caso por caso. Y si fuésemos a aplicar la regla, pues ya tenemos el precedente que trazó el Consejo de la Judicatura en el caso de Dylan Cruz, donde dijo que eran casos de competencia de la justicia penal militar. Entonces yo lo que creo es que cada fiscal en cada caso debe plantear el conflicto de competencia, y no es de competencia, es de jurisdicción entre la ordinaria y la penal militar. Sube a la Corte Constitucional y allí se resuelve, pero el fiscal general de la Nación no puede darle órdenes a la justicia penal militar, como no le puede dar órdenes a la justicia ordinaria. Yo creo que es una salida en falso manifiesta. Doctor Andrés, eso es muy importante lo que nos explica el profesor Bernate. Mire, aquí, y para explicarle a las personas, los jueces de instrucción, que fueron los que tomaron la determinación, por ejemplo, de capturar a estos dos oficiales por ese caso, ellos tienen también autonomía judicial, es decir, no dependen del fiscal, o sí dependen del fiscal, y el fiscal puede dar órdenes, como para que podamos entenderlo bien. No, ellos dependen, los jueces de instrucción en la justicia penal militar dependen del director de la justicia penal militar y tienen autonomía para realizar las investigaciones que consideran hacen parte de su fuero funcional. Y es evidente que hay un desatino en la forma de pedirlo. Estoy absolutamente de acuerdo con mi amigo Francisco Bernate, que es un desatino. En el fondo tiene razón. Debe ser, en mi concepto, la justicia ordinaria la que debe empezar estas investigaciones, porque claramente esa es la regla general, y es la regla general a nivel mundial. En todos estamos de acuerdo de que debe ser la justicia ordinaria la que debe empezar a conocerlo, pero solicitarle al señor ministro de Defensa que le entregue de manera inmediata una información o las investigaciones, pues realmente es un error jurídico que pone en cortocircuito innecesariamente estas dos entidades del Estado, que deben, en vez de estar peleando, trabajar de la mano una con la otra. ¿Por qué lo digo? Yo que he conocido estos procesos en donde hay conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar, caso Palacio de Justicia. Es necesario que la justicia penal militar ilustre a la justicia ordinaria respecto de procedimientos, respecto de cómo se regula el mando, cuáles son las razones por las cuales alguien tiene una información, alguien actúa de otra manera, alguien no la tiene. Eso es necesario, y lo que se requiere es esta cooperación, no que ahora estemos volviendo a la misma pelea pero con diferentes escenarios o con diferentes personas. No, aquí esto no se requiere, y formalmente, vuelvo y le repito, esta no es la manera, y debe entonces rápidamente enmendarse esta situación y presentar, como dice el profesor Bernate, los conflictos de competencia en las actuaciones individuales, no de manera grupal. Esto no es vaya, tráigame, no, eso no es así, y eso genera una mala impresión en la opinión pública y en lo que está sucediendo en este momento. Lo que necesitamos es unirnos, y si las instituciones se unen, oiga, señores, justicia penal militar, vengan, yo tengo estas investigaciones, ¿qué investigaciones tienen ustedes? Vamos de la mano, yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mi capacidad investigativa, unámonos y vamos hacia adelante, pero no de esta manera. Pero repito, en el fondo el fiscal general tiene la razón, pero esa no es la forma. Bueno, profesor Bernate, digamos, esa discrepancia o ese conflicto o solicitud de la Fiscalía
deja entrever algunas cosas y, digamos, le da argumentos a las personas que dicen que la justicia penal militar es sinónimo de impunidad. O sea, deja ese mensaje de manera indirecta. ¿Es o no un sinónimo de impunidad la justicia penal militar? Pues yo retomo un poco lo que dice el doctor Andrés Garzón, que es bien importante, y es que se va a generar un cortocircuito, y ahí es donde uno no sabe cuál es la intención, porque claramente el ministro de Defensa le va a contestar y dice: yo no tengo nada que ver en esto, se lo remito al señor director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, doctor Fabio Espita Garzón, quien a su vez va a decir: pues acuso, recibo, pero no puedo hacer absolutamente nada. Entonces claramente se va a generar un cortocircuito. Ahora, que esto termine de deteriorar o no la imagen de la Justicia Penal Militar, pues yo particularmente lo que veo es una salida de la Fiscalía General de la Nación como institución, señalando básicamente que la justicia penal militar es inoperante, que aquí hay una situación en la que ella considera que debe asumir esos casos, que no le interesa lo que hayan señalado los jueces ni lo que hayan de señalar los jueces a futuro, y por supuesto que eso va en detrimento de una justicia penal militar que, estoy de acuerdo, ha tenido sus deficiencias, pero que hace escasos días recibió un espaldarazo institucional con su nuevo presupuesto, con unas facilidades que precisamente pretenden superar esa situación que hasta ahora se venía presentando. Por supuesto, pues ahí está planteada entonces la discusión. A los expertos penalistas, al profesor Francisco Bernati y al doctor Andrés Garzón, pues muchas gracias por estar con Semana Noticias. Gracias a ustedes. Bueno, el gusto es mío, muchísimas gracias, felicidades, muchísimas gracias. Perfecto, y a todas las personas que se conectaron, que están pendientes de estas transmisiones en Semana Noticias, también le damos las gracias y les decimos que pueden compartir toda esta información a través de las redes sociales que tiene Semana Noticias, a través de sus propias redes sociales, y por supuesto el detalle de la carta, por ejemplo, que envió el fiscal al ministro de Defensa, y bueno, los otros asuntos que han generado esta molestia o este choque de trenes que ya se avecina, pues los encontrará en semana.com. Recuerden que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.